Bien, ahí empezamos a grabar. Buenas noches con todos. Disculpen que justamente un perro que no es el mío está ladrando. Pero bien, entonces la clase pasada de niños, voy a activar un ratito la cámara para que me vean. La clase pasada nosotros estábamos viendo lo que era la masa molar, cómo se calcula la masa molar, dónde puedo obtener esa información de masa molar lo obtengo de la tabla periódica, ¿verdad? Vimos eh, el inicio de las relaciones estequiométricas. Estúpido perro. Bien, entonces, lo que quedó pendiente en la clase de química del día martes pasado fue identificar lo que es una fórmula empírica, una fórmula molecular. Bien, Tito. Ya. Entonces, para entender lo que es una fórmula empírica y una fórmula molecular, parece un rato. Detesto cuando estoy dando clases y hace ruido otra fuente y no me dejan desplayarme. Antes de hacer el ejercicio, ¿qué es una fórmula empírica? Una fórmula empírica es una especie de esqueleto de un compuesto, de una molécula. Por ejemplo, supongamos, niños, que nosotros tenemos un compuesto orgánico, que es en la mayoría de los casos que pasan en los ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular. Ya. Entonces, ustedes saben que hay un montón de compuestos orgánicos que en su mayoría obviamente tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno, pueden tener cloro, pueden tener otros fósforos, pueden ser nitrogenados, es decir, tener nitrógeno en su composición. Ya. Pero hay un montón de compuestos orgánicos, ¿verdad? Un montón de compuestos, pero su estructura, esqueleto, lo que lo hace orgánico es que tienen carbono, tienen hidrógeno y oxígeno, por incluir al oxígeno, ¿ok? Ya. No solamente para los compuestos orgánicos, sino que puede pasar para cualquier otro tipo de compuesto, como una sal binaria, una oxisal o sal ternaria. Entonces, eso va a depender del ejercicio, ¿ya? Eso es una fórmula empírica. Un esqueleto inicial de la fórmula. Y la fórmula molecular es ya darle una especificación a ese esqueleto. Es decir, ok, yo ya sé que tú eres un compuesto que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno en tu composición, sí. Pero yo ahora quiero saber realmente este compuesto, cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos tiene, cuántos oxígenos tiene, cuántos cloros tiene, cuántos sulfuros tiene, etc., etc. Y cuando ya somos más específicos, ya, ve, hay gente, admitir todo, sí. Ni cuenta me di que había gente, ok. Cuando ya somos más específicos, entonces ya estamos hablando de fórmulas moleculares. Es decir, fórmula empírica, eres general, es el esqueleto. Fórmula molecular, eres específico. Ese es el detalle. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio. ¿Dónde está? Ya. Bien. Esto obviamente es solo un ejercicio. Voy a buscar unos que tengan un nivel de complejidad un poco mayor. Si ustedes tienen una, enhorabuena. Vi un ejercicio de un examen el cual creo que está mal planteado porque lo estaba resolviendo y no salía, pero en fin, ya. Dice, una muestra contiene 40% de carbono, 6.7% de hidrógeno y el resto en oxígeno. Determine la fórmula empírica de dicha muestra. Ok. A veces en los ejercicios de fórmula empírica, niños, no necesariamente les van a dar una masa o una cantidad de moles de las cuales ustedes tengan que partir. Como ustedes pueden apreciar en este ejercicio, no les están dando más que composiciones porcentuales del carbono, del hidrógeno e incluso del mismo oxígeno, ¿ya? De esos tres elementos que componen esa molécula que ustedes no saben cuál es. ¿Ya? Cuando ustedes tengan un ejercicio así en donde simplemente les dan porcentajes de composición y no les dicen, oye, tu muestra inicial tiene 20 gramos, 100 gramos, 80.000 gramos, 3.14 gramos, cuando no les digan nada, significa que ustedes están en la completa libertad, ojo, en la completa libertad de elegir lo que se llama una base de cálculo en el ejercicio.
Entonces, por ejemplo, yo, porque puedo decir que esa muestra, que yo no sé cuál es, ¿ok? ¿Ya? Por ejemplo, puede tener 10 gramos de muestra, ¿ya? Porque yo quiero. También puedo utilizar 100 gramos, puedo utilizar 1 gramo, puedo utilizar 88 gramos. Pueden utilizar la base de cálculo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el ejercicio no se las está dando y ustedes son libres de elegir. ¿Por qué yo elijo una base de cálculo? ¿Por qué es importante para mí? Es más, para que quede esto recontra que claro, déjenme hacerlo con 100, para que ustedes identifiquen por qué yo voy a elegir una base de cálculo, cualquiera que ésta sea, y cualquiera que me ayude a hacer más rápido el ejercicio. ¿Ok? Ya. Porque si yo tengo 100 gramos de muestra y yo tengo este porcentaje en masa de carbono, este porcentaje en masa del hidrógeno, y este porcentaje, bueno, un porcentaje que desconozco de oxígeno, ¿ya? Yo simplemente puedo decir, ok, de esos 100 gramos, automáticamente 40 gramos son carbono, ¿ya? De esos 100 gramos, automáticamente 6.7 gramos son hidrógeno, ¿ya? Y el resto es oxígeno. Entonces, el porcentaje en oxígeno va a ser 100% menos 40% menos 6.7%. ¿Ok? Gramos de oxígeno. Entonces, ustedes agarran su calculadora, si lo quieren hacer así, claro, yo de una, porque ahorita yo no estoy para pensar, 6.7, a mí me sale 53.3. Entonces, tenemos gramos de oxígeno, ya. Tenemos entonces, de esos 100 gramos de muestra de un compuesto orgánico que yo no sé cuál es, ¿ok? Yo tengo 40 gramos de carbono, tengo 6.7 gramos de hidrógeno y tengo 53.3 gramos de oxígeno. Eso es lo que tengo yo. Para eso me sirve mi base de cálculo, para poder utilizar a mi favor los porcentajes de masa que me da el ejercicio, ¿ok? En este ejercicio tú puedes hacer esto. Pueden haber otros ejercicios en donde te digan, por ejemplo, lo siguiente. Una muestra de 72 gramos ya posee 40% de carbono, bla, bla, bla. Entonces ahí no tengan miedo. Lo que tendrían que hacer en ese caso es lo siguiente. Decir, bueno, si yo tengo 72 gramos de muestra, entonces a ese 72 gramos de la muestra, para sacar cuántos gramos de oxígeno, perdón, de carbono tengo, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por 0.40. Antes de que alguien me pregunte, este 0.40 sale de la regla de 3 del 40%. Si 72 gramos es el 100%, 40 ¿cuánto es? Entonces te queda 40 por 72 dividido para 100. 40 dividido para 100. Y te queda este 0.4 y te sale tantos gramos de carbono, ¿ya? Si te dieran ese dato de 72 gramos, por ejemplo, si te lo dieran y tú quieres sacar cuántos gramos de hidrógeno tú posees, entonces tienes que multiplicar eso por 0.067, porque es 6.7 dividido para 100. De ahí sale ese 0.067. No sé si esta parte queda clara para ustedes. Ustedes ya son muchachos prepolitécnicos. Ustedes ya van a full clases de matemáticas. Entonces, una regla de 3 y la aparición de este factor no creo que sea algo del otro mundo para ustedes, ¿ok? Por eso soy un poco rápida en estas clases, porque yo sé que ustedes le ponen atención a Cristian y este tipo de cosas se ven, creo que la primera semana del pre. Es más, se ven en el colegio, ¿ok? Pero bueno, ese no es el caso. Si en caso de que nos dieran un dato de masa de la muestra, yo tendría que hacer este calculito, pero como en este ejercicio no me lo dan, no pasa nada, yo elijo una base de cálculo que me facilite a mí la vida, ¿ya? Una base de cálculo que a mí me facilite la vida para yo proceder a utilizar los porcentajes que me da el ejercicio a mi favor, ¿ok? ¿Preguntas hasta allí?
Ya, ok. Ese es el paso número 1 cuando uno hace un ejercicio de fórmula empírica. Ya. ¿Cuál es el paso número 2? Nosotros ya conocemos, hacerlo con rojo, conocemos la cantidad en masa del carbono, conocemos la cantidad en masa del hidrógeno y conocemos la cantidad en masa del oxígeno. Entonces vamos a utilizar esos datos de masa y los voy a convertir a moles. Los voy a convertir a moles. ¿Cómo lo hago? Entonces vamos primero con el 40 gramos de carbono. Ya. Y yo digo, fíjate, que yo tengo 40 gramos de carbono, ¿verdad? Ya. Y a través de la masa atómica del carbono, yo voy a convertir esa masa de carbono en moles de carbono. Si yo voy a mi poderosísima tabla periódica que ustedes tienen aquí, y dirijo mi atención hacia el carbono, aquí está mi carbono, ustedes pueden ver que la masa atómica del carbono es 12.011. Yo voy a utilizar 12, ¿ya? Entonces, ok. Menos. Ya, ahí estamos bien. Si se alcanza a ver, chévere. Entonces, fíjate. Por mi tabla periódica yo sé que una mol de carbono posee 12 gramos de carbono. Entonces, yo con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo con eso estoy simplificando gramos de carbono con gramos de carbono y convierto a moles de carbono. Cuando yo hago eso, 40 dividido para 12, me sale 3.33. 3.33 moles de carbono. Y lo mismo que hice con el carbono, lo voy a hacer para el hidrógeno y para el oxígeno. Entonces yo tengo 6.7 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Tu poderosísima tabla periódica indica que una mol de hidrógeno tiene 1 gramo de hidrógeno. Eso es lo que te dice la tabla periódica, no me estoy inventando, eso es lo que te dice la tabla. Simplificas este con este y te queda ¿cuánto? Te queda 6.7. Porque 6.7 por 1 te da eso, ¿no? 6.7 moles de hidrógeno. ¿Ya? Chévere. Y acá abajito vamos a utilizar esos 53.3 gramos de oxígeno. 53.3 gramos de oxígeno, ¿ya? Con la masa atómica del oxígeno, tú procedes a convertir a moles de oxígeno. Entonces, si tú vas a tu tabla periódica, encuentras que 16 gramos de oxígeno es 1 mol de oxígeno, ¿ya? Entonces, te das el lujo de simplificar esos gramos de oxígeno y te queda, a ver, 53.3 dividido por 16. Me queda 3.33 también. 3.33 moles de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos, niños? Lo que nosotros hicimos fue facilito. Cogimos los datos de masa, ¿ya? Tanto del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, y los convertimos a moles con la ayuda de la masa atómica disponible en la tabla periódica. Eso fue lo que hicimos. Y nos queda 3.33 moles de carbono, 6.70 moles de hidrógeno y 3.33 moles de oxígeno. El siguiente paso que uno da para calcular el esqueleto, esa fórmula esqueleto, la fórmula empírica de un compuesto es que de estos resultados que están aquí, este resultado de aquí, este resultado de aquí, este resultado de aquí, ustedes van a identificar cuál es el número más pequeño. Aquí da la casualidad de que 3.33 se repite 2 veces, ¿ya? Pero ese es un paso que vamos a seguir siempre en la determinación de la fórmula empírica. No necesariamente va a pasar que justamente tienes 2 números repetidos, no. Por ejemplo, el de acá pudo haber sido 4, 5, qué sé yo, 3.88.
Lo importante es que cuando ustedes ya tengan todos sus datos de masa convertidos a moles, después de eso, agarren el número más pequeño. ¿Por qué? Porque van a hacer una relación. Aquí vamos a poner relaciones. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esa relación? Entonces va a ser estos números 3.33 dividido para algo. Aquí será 6. Voy a ponerle 70 para que queden todos con la misma cantidad de decimales, ¿ya? Ya dividido para algo. Y aquí 3.33 dividido para algo. Ese algo es el número más pequeño que te sale de haber convertido tu masa a moles. Entonces, para este caso, da la casualidad que tenemos 3.33 repetido 2 veces, pero vamos a dividir todos esos números para 3.33. ¿Ya? Y ustedes hacen esa división con el objetivo de sacar numeritos. Entonces, 3.33 dividido para 3.33 te queda la unidad. Y si tú divides 6.70 para 3.33, si ustedes me están siguiendo en el ejercicio, se van a dar cuenta que te va a quedar 2.01, 20, 120, un número periódico, 2.0, 120, 120, 120 y así. Así te va a quedar, ¿ya? Pero ese número se aproxima muchísimo. Es más, lo voy a poner así para que lo vean. Ya. El número que a mí me sale en la calculadora es 2.01, ¿ya? Que esto es aproximadamente 2. En esta parte pongan bastante atención. Ok, me imagino que hasta aquí no hay ninguna pregunta. Voy a dejar de compartir un segundito para activar la cámara. Ya. Lo que nosotros acabamos de hacer, niños, es un procedimiento sistemático para hallar la fórmula empírica. Pero van a haber casos, van a haber ejercicios en donde no llegues a lo que nosotros llegamos. Si ustedes se fijan, nosotros llegamos a divisiones exactas para 1 y a un número que es prácticamente 2, es decir, es muy próximo. Es 2.0 algo, pudo haber sido 1.99, pudo haber sido 1.98, o sea, está muy próximo, ¿ya? Pero van a haber ejercicios en donde, por ejemplo, te queda una relación chévere, 1, 2, y uno de los números te queda 1.5. Entonces ahí tú no vas a poder redondear, sino que vas a tener que hacer un artificio, una trampita matemática. ¿Cuál va a ser esa trampita? Que tú vas a empezar a multiplicar por 2, por 3, por 4, por n números, hasta que todos los números que sacaste en la relación sean números enteros o muy próximos a números enteros. Y cuando hablamos en química de proximidad, no es como, por ejemplo, en matemática o en física que tú tienes 1.55 y lo puedes redondear a 1.6. No, no es así. Cuando nosotros hablamos en química de proximidad, ¿ya? Tiene que ser 1.98 mínimo, 1.99 mínimo para llegar a 2 o 2.01. Más nada, esa es la proximidad. Ahí el rango se acorta más. Bueno, mejor dicho, el dominio se acorta más. Ese es el detalle. En este ejercicio no se dio eso. Llegamos a relaciones prácticamente enteras en una sola pasada. Por lo tanto, vamos a seguir. Ya, tenemos estas relaciones. Y para construir entonces la fórmula empírica, ¿ya? Sabemos que esta relación era la relación del carbono. Sabemos que esta relación era la relación del hidrógeno y que esta de aquí era la relación del oxígeno. Entonces tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, en donde, deja coger un rojo, ya, en donde el subíndice que acompaña el carbono va a ser este que está aquí, en donde el subíndice que acompaña el hidrógeno va a ser este que está aquí, y donde el subíndice que acompaña el oxígeno va a ser este que está aquí.
que lo puedes dejar así o lo puedes reescribir como CH2O. Y esta sería entonces la fórmula empírica, el esqueleto. La fórmula empírica, ¿ok? Ya. Ya mismo hablamos de la fórmula molecular. El ejercicio nos pedía hallar la fórmula. ¿Ve esa cosa? Ahí estamos bien. ¿Ves? Ahí, ya. El ejercicio nos pedía calcular la fórmula empírica CH2O. CH2O. Y así se calcula. Ok, ahora imagínense que en adición les pidieran calcular la fórmula molecular. Bueno, o al menos la relación de la fórmula molecular. A ver, antes de seguir, preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones. Ahorita tengo 9 muchachos, porque conmigo son 10. Tengo muchachos que no estuvieron la clase del día martes, pero sí estuvieron el lunes, que tuvimos la clase de refuerzo para la prueba de salida. ¿Cómo les fue? Quería preguntarle cómo les fue. Cuéntenme. Si es que quieren decir, pueden decirlo por mensaje privado, no me pongo bravo. Bueno, mientras me contestan, ¿qué tiro con la fórmula molecular? Bueno, existe una relación entre la fórmula empírica y la forma molecular, ¿ya? Nosotros decimos que la fórmula molecular, a la cual vamos a llamar Fm, es igual a n veces la fórmula empírica. ¿Ya? En el ejercicio no me dan absolutamente más nada para calcular la fórmula molecular, pero si, por ejemplo, me dijeran que la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica o 3 veces n, este número que está aquí, n pertenece ya a los números enteros positivos. Ya. Miren, aquí está una parte de matemática. Entonces, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que tú quieras, ¿ya? N pertenece a los enteros positivos. Entonces, habrán unos ejercicios en donde, por ejemplo, es que no los encontré lastimosamente, por eso es que no se los traje. Encontré unos vacancísimos de porcentaje de reacción, del reactivo limitante, ese tipo de cosas, pero de fórmula empírica solo encontré uno, bueno, encontré dos, uno el que les presenté y el otro que está recontra, que mal planteado, tengo que verlo bien porque no, a mí no me sale lo que está marcado como respuesta correcta allí. Y bueno, y ese es el detalle. Entonces, la fórmula molecular es n veces la fórmula empírica. Entonces, supongamos que nosotros, como ya encontramos la fórmula empírica, supongamos que nos hubiesen dicho que la fórmula molecular es 3 veces la fórmula empírica, por si acaso. Entonces, para hallar la fórmula molecular, si nos hubiesen dicho que n es igual a 3 veces la fórmula empírica, ¿ya? Entonces sería 3 por esa fórmula empírica que tú acabas de encontrar. Entonces la fórmula molecular, ¿por dónde le voy a multiplicar el 3? Fácil y sencillo. Este 3 tú lo multiplicas por los subíndices. Ojo, los subíndices de la fórmula empírica. Entonces te quedaría tu fórmula empírica que es C, H, O, y aquí es 1, ¿verdad? 2 y 1. Entonces esos numeritos de ahí, tú los multiplicas por ese 3. Por 3, por 3, por 3. Lo que te da un total de que en ese tipo de caso, la fórmula molecular sería C3, H6, sí, H6 o
3. ¿Ya? Ese es el detalle. En la fórmula molecular, tú multiplicas Sn por los subíndices de la fórmula empírica. ¿Ya? Ok. Algo les quería decir. Voy a buscar un ejercicio más bacán de fórmula empírica y fórmula molecular, pero como esto es un procedimiento sistemático, todos los pasos que acabamos de hacer lo vamos a repetir en todos los ejercicios. Eso sí es 100% seguro. Aquí traje un ejercicio, tengo que buscarlo. Ay, este es demasiado sencillo. Ya, vamos a hacer el de acá y después uno de estequiometría de la reacción. Espérate. Ok. Este ejercicio que está aquí lo saqué del examen de admisión. Ya les voy a poner el copy y pega, no se preocupen. Ya, déjame hacer esto más para acá arriba. Coger esto de acá, ponerlo para acá. Hacer esto un poco más grande. Miren, tengo este ejercicio que está aquí. Dice, de la siguiente lista de compuestos, ordenar de forma ascendente de menor a mayor, las siguientes sales de acuerdo a su composición porcentual de sodio. Este ejercicio es un ejercicio de examen, no sé si ustedes lo han visto o les tomaron ustedes, es de enero bueno, no puede ser de ustedes, tiene que ser, tal vez con este estudiaron para el examen de admisión, porque es un examen de enero del 2023. ¿Ya? Y tenemos carbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio. Este ejercicio es bonito porque aparte de tener que calcular composiciones porcentuales, yo tengo que saber formular. Bien, entonces, ¿cuál es el carbonato de sodio? El carbonato de sodio sería Na2CO3. ¿De dónde lo saqué? Fácil. El sodio es un alcalino, es un metal alcalino, tiene un número de oxidación de +1 que es único y fijo. Y el carbonato es un ion poliatómico cuya fórmula es CO3-2. Entonces, cuando yo escribo mi sal, mi oxisal, ¿verdad? El número de oxidación del ion poliatómico pasa a ser el subíndice del metal y el número de oxidación de tu metal pasa a ser el subíndice de tu ion poliatómico. Es como que si esto lo tuvieran entre paréntesis y aquí un 1. Entonces, como todo lo de adentro queda multiplicado por uno mismo, no hay miedo y te queda Na2CO3, que ese es el carbonato de sodio. El cloruro de sodio, ustedes ya saben cuál es NaCl. Ese es el cloruro de sodio. Y el sulfato de sodio es nada más y nada menos que Na2SO4, ¿ya? Por eso es importante saber formular. ¿De dónde sacamos ese sulfato de sodio? Del mismo principio de la semireacción de arriba. El sodio, metal alcalino, número de oxidación +1, que es único y fijo, que se combina con un ion poliatómico, el sulfato, que es SO4-2, ¿ok? Entonces, cuando yo hago mi compuesto, se intercambian los números de oxidación. El del sulfato pasa a ser el subíndice del sodio y este 1 le pasa lo mismo que acá arriba. Queda así. Te queda exactamente igual. Chévere. Sé formular, por lo tanto, el resto es carpintería. Bien, nos pide calcular la composición porcentual del sodio. ¿Ok? Ya. Espérenme un segundo que mi perrita me está molestando. Ya. Cuando a ustedes les pidan calcular el porcentaje de algo,
voy a dejar de compartir un ratito y voy a activar la cámara. No tengan miedo, porque esto no es química, chicos. Esto es pura matemática. La parte de química de ese ejercicio es solamente la formulación. Ya, tú sabes formular, tú puedes hacer el ejercicio. El resto es matemáticas. Si ustedes se dan cuenta, les dieron 3 compuestos. ¿Les dijeron qué masa de compuesto tienen? No les dijeron nada. Solamente les piden calcular el porcentaje de sodio en cada compuesto. Entonces, si no les están dando nada, hacen lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Ustedes eligen la base de cálculo que ustedes quieran, que a ustedes les permita, ¿ok? Minimizar cálculos, hacer las cosas bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio, que esto es meramente matemático. Esto es matemática pura, esto no es química. Esto es matemática, niños, y es una matemática básica. A ver, nosotros tenemos estas sales y no nos dicen nada más, solamente nos dicen que calculemos la composición porcentual de sodio. Ok, entonces yo porque puedo, porque así el ejercicio me lo deja hacer, yo voy a decir, porque yo quiero que tengo 100 gramos de cada cosa. Es más, yo puedo ponerle 1 gramo, no pasa nada, pero puedo ponerle 85, 50, vamos a hacerlo incluso con 25. ¿Para qué? Para que ustedes identifiquen y recuerden, que se meten en su cabecita, que la base de cálculo es la que ustedes quieran que sea, ¿ya? Entonces yo, porque puedo, voy a elegir una base de cálculo. Y va a ser la que yo quiera. Yo voy a decir que mi base de cálculo es que yo tengo 25 gramos de carbonato de sodio. Que yo tengo 25 gramos de cloruro de sodio. Y que yo tengo 25 gramos de sulfato de sodio. Ya. Importante en este tipo de ejercicios que la misma base de cálculo que tú estás eligiendo para una sal o para un compuesto sea la misma para el resto de compuestos. Ok, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A mí me están pidiendo que yo calcule el porcentaje de sodio que tiene cada una de estas sales. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a partir de tu base de cálculo, vamos a determinar cuál es la masa de sodio que tú tienes en esos 25 gramos de carbonato de sodio, en esos 25 gramos de cloruro de sodio, en esos 25 gramos de sulfato de sodio. Vamos a ver cuánta masa de sodio tú tienes. Y para ello, tú tienes que apoyarte en el único factor de conversión que te permite relacionar masa con moles, ¿ya? Que es la masa molar de tus compuestos químicos. Aquí necesito que me pongan extrema atención, ¿ya? Yo voy a tener que utilizar la masa molar para convertir las moles de carbonato de sodio a moles de sodio y después a gramos de sodio. Entonces yo sabré que una mol de carbonato de sodio, ¿ya? Vamos a ver cuánta masa posee, ¿ok? Aquí lo voy a poner recontra que desmenuzadito, pero solamente va a ser en esta parte, en la otra sí me la voy a aventar de una, ¿ya? Mucha atención. ¿Cuántos sodios tienes en esta sal? Tú tienes 2 sodios. Si tú vas a tu poderosísima tabla periódica y buscas a tu amigo el sodio, te vas a dar cuenta que el sodio tiene una masa de 22.99, prácticamente 23, ¿ya? 23 gramos. Más, ¿cuántos carbonos tú tienes? Tú tienes un carbono. ¿Cuál es la masa atómica de tu carbono? 12 gramos. ¿Cuántos oxígenos tú tienes? Tú tienes 3 oxígenos. ¿Cuál es la masa atómica de tu oxígeno? 16 gramos. ¿Ya? Si se fijan que acá abajo me va a quedar gramos de carbonato de sodio y todo eso es una mol de carbonato de sodio. ¿Ya?
Esto que estoy escribiendo con azul no es nada más y nada menos que el recíproco de la masa molar del carbonato de sodio. Bien, gramos de Na2CO3. En ese tipo de ejercicios, incluso yo siempre he recomendado a los muchachos que no les dé pereza escribir toda la fórmula, porque aparte de que refuerzan sus conocimientos de formulación, no les permite perderse en el cálculo. Aquí yo voy a tener gramos, si se dan cuenta, porque estoy sumando gramos con gramos. Chévere. ¿Esa parte quedó clara, niños? Si el que cayó otorga, si no me dicen nada, yo me imagino que está claro. Ok, después hago esta operación. Quiero que ustedes vean cómo va a quedar mi factor de conversión. Ya. Ahora, a mí me están pidiendo gramos de sodio. Y yo en esto estoy obteniendo moles de carbonato de sodio. Entonces no pasa nada. Yo voy a decir que una mol de ese carbonato de sodio, ¿ya? ¿Cuántas moles de sodio atómico posee en su composición? Posee 2 moles de sodio atómico. Y poco a poco me estoy acercando a lo que yo necesito. La masa de sodio. ¿Ok? Y según mi tabla periódica, una mol de sodio posee 23 gramos de sodio. Entonces, miren lo que está pasando aquí. Yo estoy simplificando gramos de carbonato con gramos de carbonato de sodio. Estoy simplificando moles de carbonato de sodio con moles de carbonato de sodio. Simplifico moles de sodio, moles con sodio, y de una base de cálculo obtendré cuántos gramos de sodio tiene esa sal. Entonces, déjenme meter todo eso en la calculadora. Voy primero a hacer lo de aquí, a ver, sería 25 por 1 dividido 2 por 23 más 12 más 3 por 16, ¿ya? Por 2 por 23. A mí me sale 10.85. 10.85 gramos de sodio. Chévere. Y lo mismo que hice yo acá arriba, lo tengo que hacer abajo, pero con el cloruro de sodio y con el sulfato de sodio. Ok. Ya esta parte que ya saben que corresponde a la masa molar de la sal, ya ahorita la voy a hacer más rápida. Entonces sabré que una mol de cloruro de sodio, ok, sería 23 más 35.45, porque 35.45 es la masa atómica del cloro y te queda 58.45, ¿ok? Este 58.45 es nada más y nada menos que la masa molar del cloruro de sodio, ¿ya? ¿Cómo lo calculas? Viendo la tabla periódica. Ojo, ¿ya? Chévere. Ahora, como yo quiero saber las moles de sodio, sabré que en una mol de cloruro de sodio solamente hay un sodio atómico, entonces es una mol de sodio atómico, ¿verdad? Poco a poco, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy simplificando este con este con este, y mi poderosísima tabla periódica me indicó que una mol de sodio posee, ¿cuánto? Posee 23 gramos de sodio. ¿Ok? Aquí yo estoy simplificando este con este, ¿ya? Ingreso sus datos a mi calculadora, me sale 25 dividido para 58.45 por 23. Me sale 9.84. Ya, chévere. Y lo mismo hago acá abajo. Una mol de sulfato de sodio. Ok,
Si no mal recuerdo, el azufre es 32, pero si nunca está de más volver a ver la tabla periódica. 32.06, sí, dejámosla en 32. Ya. Entonces sería, acá abajo sería 2 por 23, que es la masa atómica del sodio, más 32 por 1, que es 32 es la masa atómica del azufre, más 4 porque tienes 4 oxígenos por 16. Según esto a mí me sale 142. 142 gramos de sulfato de sodio. Es una mol de sulfato de sodio. Ya. Una mol de sulfato de sodio posee, ahí casi hago la grande. Fíjense que tienes 2 moles de sodio, sería 2 moles de sodio. Atómico, una mol de sodio posee 23 gramos de sodio. Igual, simplificas este con este con este con este, haces la operación, vamos a ver cómo me queda. Sería 25 dividido por 142 por 2 por 23. A mí me sale 8.10 prácticamente. Gramos de sodio. ¿Ok? Bien, hasta ahí muchachos, preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones, chismecito. Bien, ¿no hay preguntas, niños? Ya lo que viene ya es el cálculo del porcentaje de sodio. Entonces, fíjense, el cálculo del porcentaje de sodio va a ser de la siguiente forma. Ven que esto es pura matemática, esto es factor de conversión. La química se acabó en la parte de la formulación. Cuando tú vayas a calcular el porcentaje de sodio, vas a dividir las respuestas. 10.85 gramos, ¿verdad? De tu sodio. Aquí era 9.84 gramos de tu sodio, dividido para allá mismo, van a ver para qué, y 8.10 gramos de tu querido sodio. ¿Para cuánto? Para la masa total de la muestra de las 3 sales que te dio el ejercicio. Y como esa masa fue una base de cálculo que tú elegiste al inicio, estos 25 gramos de aquí, entonces sería dividido para, ¿dónde está el? Aguanta, acá está. No sé por qué, no se ve 25. Espérate, algo pachó. Y no se me ve el puntero. Ya. A ver, y ahí sí, ahí sí. Dividido para los 25 gramos de tu muestra original. Los 25 gramos de tu muestra original. Los 25 gramos de tu muestra original. Y aunque es un porcentaje y está de más que les diga esto, porque ustedes esto ya lo saben de sobra, como es un porcentaje lo tienen que multiplicar por 100. ¿Ok? Pero eso está de más, honestamente, porque con la relación aquí les va a quedar el porcentaje, bueno, expresado en decimal, pero les va a quedar. Es igual, igual, entonces les va a quedar por, aguanta, para ponerlo 25 y acá por 10.85 les sale 43.4%. Acá abajo les va a salir 9.84 igual 39.36%. 39.4 pues. Ya. Y acá abajo les va a salir
32.4. ¿Qué les pedía hacer? Calcular el porcentaje de sodio de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces, el que tiene menor cantidad de sodio es el sulfato de sodio, le sigue el cloruro de sodio y después está como mayor el carbonato de sodio. Uy, ¿estamos bien? La respuesta es 3, 2, 1, literal. La más chiquita era el sulfato de sodio, después le seguía el cloruro de sodio, después, como la mayor, estaba el carbonato de sodio. ¿Ok? Preguntas, niños, dudas, aclaraciones, acotaciones. Eso es lo que tú haces cuando calculas el porcentaje de composición, composición porcentual de algún elemento de la tabla periódica que te pidan en un compuesto. La parte química se acaba en la formulación, ¿ya? El resto es matemáticas. Esto es un simple y llano factor de conversión y esto es una regla de 3 que nos enseñan en sexto de básica. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, ahora sí, vamos a lo que realmente nos llena para quedar felices aquí. Déjenme buscar el ejercicio nomás. Esto es muy difícil todavía porque eso tiene un poquito de gases ideales. Este está muy sencillo. Este que está aquí. A través sí, aquí está. En este ejercicio necesito que me pongan full atención en el que vamos a hacer ya mismito. Control C. Ya. Creo que sí, ya. En este ejercicio necesito que me pongan atención. Bastante. Bueno, esto está grabado igual, pero es súper importante. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir un ratito. Y voy a activar la cámara. A ver, niños. De aquí en adelante se acabaron los calculitos como de porcentaje, dice que no. Ya. Ahora ya nos vamos a meter al cálculo de las reacciones químicas como tal. Entonces, en una reacción química, tú tienes reactivos, ¿verdad? Y tienes productos. Los reactivos se te transforman, interactúan entre sí, se convierten en productos. Pero el papel, como te soporta todo, tú tienes una relación estequiométrica gracias a tu balanceo de las ecuaciones químicas. Tú tienes coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Esos numeritos que se ponen antes de la nomenclatura del compuesto, que te dicen, bueno, cuántas moles de una cosa con cuántas moles de la otra cosa necesitas para que se unan, para que se transformen, para que interactúen y se conviertan en X cantidad de moles de tus diferentes productos. ¿Ya? Pero en la vida real pasa, sucede y acontece que de dos reactivos o incluso de tres, de más reactivos, va a haber uno de ellos que va a mandar en la reacción, que va a decir, mira, yo soy el más bacán y cuando yo me termine, todo se termina. Y sin ese reactivo, la reacción ya no puede continuar. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la vida real. Y la química como ciencia exacta es tan sabia que si tú sabes leerla y la sabes entender, ella te dice, en la mera reacción te dice, oye, este panita que está aquí, este es nada más y nada menos que el reactivo que manda en la reacción. Ese reactivo que manda en la reacción, que cuando ya se acaba y la reacción se termina, se llama reactivo limitante. Y cuando nosotros hagamos un cálculo estequiométrico con reacciones químicas, en donde te pidan calcular
la cantidad de producto que sacas, el rendimiento de la reacción, el porcentaje en exceso, ese tipo de cosas, ¿ya? Cuando te piden eso, cualquiera de esos cálculos, todos esos cálculos van a estar en términos de ese reactivo limitante, que es súper, súper importante. Él es el que lidera, él es el que manda. No pueden estar en términos del otro reactivo, porque el otro reactivo no manda en la reacción. Ese reactivo se llama reactivo en exceso y al estar en exceso, si el otro ya se acaba, no tiene con quién reaccionar y por lo tanto no puede convertirse en los productos finales. Ok, entonces yo les voy a poner el ejercicio y les voy a decir, bueno, el ejercicio que les encontré, en mis tiempos no era así, en mis tiempos eran más, ¿cómo que malos? ¿Para qué? Y nos pedían determinar cuál era el reactivo limitante, ¿ok? Aquí ya les están diciendo de una vez cuál es el reactivo limitante. Sin embargo, les voy a enseñar cómo identificar cuál es el reactivo limitante si es que no se los da. Así que por eso necesito que me pongan atención en esta parte. Bien. Bien, entonces tenemos este ejercicio. Dice, se realizó una práctica en un laboratorio para obtener nitrito de sodio, haciendo pasar una mezcla gaseosa de monóxido de nitrógeno y oxígeno con carbonato de sodio, ¿ya? La reacción es la siguiente. Ya. A través de 79.5 gramos de carbonato de sodio, se hace pasar 60 gramos de monóxido de nitrógeno y oxígeno molecular en exceso, obteniéndose 64.8 gramos de nitrito de sodio. Determinar el rendimiento de la reacción. Ya, determinar el rendimiento porcentual de la reacción. Ok, en este ejercicio, muy lindo por cierto, nos dan la reacción química que ya está balanceada. La reacción química ya está balanceada. ¿Por qué? Si quieren lo verificamos. Aquí tienes 2 por 2 son 4 sodios, aquí tienes 4 sodios. Aquí tienes 2 por 1 serían carbonos, tienes 2 carbonos, acá también tienes 2 carbonos. Los nitrógenos, aquí tienes 4 nitrógenos, aquí también es 4 por 1, 4 nitrógenos, los oxígenos. Aquí sería 3 por 2 son 6, más 4 son 10, más 2 son 12. Y aquí tienes 4 por 2 son 8, 8 y 2 por 2 son 4, 8 más 4 son 12. Tienes 12 oxígenos en cada lado. La reacción química está balanceada. Cuando tú tienes la reacción química balanceada, tú puedes lanzarte a hacer cualquier cálculo estequiométrico. Ok, número 1 es tener la ecuación química balanceada. Ahora, supongamos, señores, que no les dijeron esto, ya, que tienen 79.5 gramos de carbonato de sodio, que es el que está aquí, que se hace pasar con tantos monóxido de nitrógeno y oxígeno molecular en exceso. Supongamos que eso no les dan. Y supongamos que les dan literal solamente la reacción química, que sería 2 moles de carbonato de sodio que reaccionan con 4 moles de óxido nítrico o monóxido de nitrógeno, como ustedes le quieran llamar, más el oxígeno, formando 4 moles de nitrito de sodio más dióxido de carbono. Imagínense, niños, pongan atención en esta parte que es recontra que importante, que no les dicen nada más y les piden que saquen el rendimiento porcentual. Mucha atención. Cuando tú tienes la ecuación química balanceada, tú vas a dirigir tu atención a la parte de los reactivos, porque ahí debe estar tu reactivo limitante. Todos estos tres son tus reactivos, el carbonato de sodio, el óxido nítrico o monóxido de nitrógeno y el oxígeno molecular. Regla número 0, le voy a decir. Regla número 0 para saber cuál de estos reactivos es el reactivo que manda. La regla número 0, porque no quiero decir la regla número 1,
Dado que una vez vi un ejercicio en donde hacía una trampita y bla, bla, bla. Bueno, ahí dependiendo de lo que tengamos ya. Pero el oxígeno jamás, casi nunca, es el reactivo limitante. Eso tiene una razón industrial, de hecho, que ahorita no viene a colación. Bueno, aunque la explicación es que el oxígeno está en el aire y lo puedes meter en exceso en un proceso, y es por eso que no es el reactivo limitante, pero eso es por una razón mera industrial. Entonces, cuando ustedes tengan oxígeno en una reacción química, automáticamente el oxígeno no es reactivo limitante, a no ser que les digan lo contrario, pero en la mayoría de los casos no. ¿Ya? Es como más o menos la regla de que el hidrógeno trabaja con un número de oxidación -1 solamente cuando hace hidruros, más o menos así. ¿Ya? Entonces, si ya el oxígeno no participa, te queda como reactivo el carbonato de sodio y el óxido nítrico. Y como tú tienes tu reacción química ya balanceada, mucho ojo con esto. Y lo voy a escribir por aquí si ustedes gustan. Ya. Aquel reactivo que posea el menor coeficiente estequiométrico, o como dirían algunos textos, el que tenga la relación menor, ¿ok?, de coeficientes estequiométricos, va a ser nada más y nada menos que tu poderosísimo reactivo limitante. Y yo les hago una pregunta entonces, niños. ¿Qué número es más grande? ¿El 2 o el 4? Obviamente el 4 es más grande. No es el número menor. Por lo tanto, chao, tú no eres el reactivo limitante. ¿Ok? El reactivo limitante va a ser el que tenga el coeficiente estequiométrico más pequeño. Obviamente, si nosotros vemos el del oxígeno, el del oxígeno es 1, pero el oxígeno no es reactivo limitante por un asunto industrial, porque está presente en el aire, porque no me cobran el oxígeno, lo puedo meter en exceso en un proceso, ¿ya? Esa, por ejemplo, esa explicación yo la descubrí en cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Química. En el pre no me la dijeron. En el pre me hacían hacer unas divisiones largas para determinar cuál era el reactivo limitante. Pero yo, como soy buena con ustedes y yo no quiero que estén perdiendo el tiempo valioso en un examen para hallar el reactivo limitante, porque con ese reactivo es el que tú vas a hacer todos tus cálculos posteriores, automáticamente les digo que ustedes balanceen su ecuación química. Al balancearla, vean la parte de los reactivos y aquel que tenga el menor coeficiente estequiométrico va a ser entonces su reactivo limitante. ¿Ok? Quiero que esto les quede grabado en su cabeza para siempre. Les va a ahorrar muchos minutos en un examen, en un taller, en una prueba de salida. Y es por eso, fíjense que en este ejercicio, que me imagino que lo hizo, no sé, alguien de la facultad, porque está bastante bien estructurado y veo que ha sido buena gente, les dice clarito, tienes tanto y tanto. Si ven, incluso en el planteamiento, tú tienes más masa de carbonato de sodio que de monóxido, pero no te fíes de las masas. ¿Por qué? Porque la reacción química lo que te está relacionando realmente son moles. Tú tienes que fiarte de las moles, no de la masa. Y en adición les dice que están colocando el monóxido y el oxígeno en exceso. Y automáticamente tu cálculo está centrado a esos 79.5 gramos de carbonato de sodio. Y el dato de 60 gramos de monóxido de nitrógeno no es otra cosa que un dato distractor para el estudiante. ¿Ok? Entonces, estos 60 gramos de aquí ni los vamos a utilizar. Chao. ¿Por qué? Porque todos los cálculos que se vienen en estequiometría están en términos de este rey que está aquí, del reactivo limitante. Con el reactivo limitante es que vamos a hacer los cálculos. Bueno, una vez que ya se han tatuado lo que les acabo de decir y que esto queda grabado para efectos mayores, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Bien,
Chicos, preguntas antes de seguir. Bueno, entonces dice, ya, obteniéndose 64.8 gramos de nitrito de sodio. Determinar el rendimiento porcentual de la reacción. Bien, ahora, mucha atención. Nos dicen que tenemos 79.5 gramos de nuestro reactivo limitante. Ok, vamos a ver cuánto nitrito de sodio nosotros hubiésemos obtenido si hubiesen reaccionado todos estos 79.5 gramos de carbonato de sodio. Van a ver por qué lo hago, porque nos piden calcular el rendimiento porcentual de la reacción. Entonces, ¿cuánto es? 79.5, ya. Ok, entonces yo tengo 79.5 gramos de tu lindo reactivo limitante, que es el carbonato de sodio, ¿verdad? Y como todos los cálculos que yo haga tienen que estar en términos de cantidad de sustancia, es decir, de moles y no de masa, yo me voy a ayudar de la masa molar del carbonato de sodio para convertir el dato de masa a número de moles, ¿verdad? Ok. Entonces, ustedes ya saben que el número que voy a poner acá abajo va a ser 2 por 23, porque tienes dos sodios y el sodio pesa 23, más 1, porque tienes un carbono, por 12, porque la masa atómica del carbono es 12, más 3, porque tienes 3 oxígenos, multiplicado por 16, ya que el oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos, y eso a mí me sale 106. 106 gramos de carbonato de sodio. Chévere. Ok, ¿qué fue lo que hice? Utilicé la masa molar del carbonato de sodio para convertir masa de carbonato de sodio en moles de carbonato de sodio. ¿Por qué lo hace, Miss? Fácil y sencillo. Lo hago porque mi siguiente factor de conversión nace de mi poderosísima reacción química correctamente balanceada. ¿Ok? Si nosotros dirigimos nuestra atención a la reacción química, que es la que está aquí, esta reacción química te dice lo siguiente, que estas 2 moles de carbonato de sodio son capaces de generar 4 moles de nitrito de sodio. Y eso, señores y señoritas, es nada más y nada menos que un factor de conversión que yo lo puedo utilizar a mi favor, ¿ok? Según mi reacción química, 2 moles de carbonato de sodio bastan y sobran ¿para qué? Para formar 4 moles del nitrito de sodio. Es NaNO3 si no mal recuerdo. Aguanta, nitrito es NO2. Sí, NO2, porque el NO3 es nitrato. Ya, listo. Chévere. ¿De dónde me saqué este factor de conversión? De la ecuación química correctamente balanceada. De ahí me lo saqué. ¿Ok? Entonces yo simplifico este con este. Sigo. Porque quiero sacar masa. Lo que quiero sacar es masa de, ya van a ver por qué voy a sacar masa de nitrito de sodio. Ok, para sacar la masa del nitrito de sodio, yo me voy a ayudar ¿de quién? De la masa molar del nitrito de sodio. Entonces yo sé que 1 mol de nitrito de sodio, ¿cuántos gramos va a tener? Esto queda grabado incluso, pero la masa que yo voy a poner como numerador en ese factor de conversión va a ser 1 por 23, porque tienes un átomo de sodio y el átomo de sodio tiene una masa atómica de 23, más 1 por 14. ¿Por qué 14? Porque si tú vas a tu tabla periódica, el nitrógeno tiene una masa atómica de 14, ¿ok?
más, como tienes dos oxígenos, sería 2 por 16, porque el oxígeno tiene una masa atómica de 16, y cuando tú haces esa operación, te queda 69 gramos. Ya, muy bien. Chao, chao. Entonces ya tenemos todo listo, preparado. Le damos al igual. Hacemos toda esta multiplicación. A ver, me queda 79.5 dividido para 106, multiplicado por 2 por 69. Y eso me da un gran total de 103.5 gramos de nitrito de sodio. De nitrito de sodio. Ok, miren ese número que está ahí. 103.5 gramos. Ay, puse otra vez estoy loquita. Ya. 103.5 gramos de nitrito de sodio. 103.5. ¿Ok? ¿Qué te dice el ejercicio? El ejercicio te dice que a través de tanto de carbonato de sodio que se reacciona con tanto de monóxido de nitrógeno y oxígeno molecular en exceso, obteniéndose 64.8 gramos de este panita que está aquí, de tu producto. Determinar el rendimiento porcentual de la reacción. Ya. Ok. ¿Qué es entonces el rendimiento porcentual? El rendimiento porcentual es la eficiencia de tu reacción química, y cuando ustedes ya sean ingenieros, no sé si aquí haya futuros ingenieros químicos, tal vez haya un ingeniero industrial por allí, un ingeniero agrónomo, así, la eficiencia de tu proceso. Es decir, cuánto obtuviste realmente versus lo que tú debiste obtener en una condición maravillosa e ideal. Eso es el rendimiento. Y el rendimiento yo lo puedo calcular de dos maneras. Ese rendimiento tú lo puedes calcular de dos maneras, ¿ya? Va a ser la primera manera, la cual no vamos a utilizar en este ejercicio, pero tengo que dárselas, es el reactivo limitante que se consume en la reacción dividido para ¿cuánto? Para el reactivo limitante ingresado, alimentado a la reacción. Y como esto es un rendimiento porcentual, está de más decírselos, pero es multiplicado por 100. ¿Ya? Esta es una manera de calcularlo. Pero yo tengo otra forma de, bueno, decir yo en primera persona es solamente un coloquialismo. Los textos lo dicen. El rendimiento también se puede calcular de otra manera. Esto es en términos de los reactivos y el reactivo limitante, ¿ok? Pero yo también puedo calcular el rendimiento dependiendo mis productos. Entonces, ese rendimiento en términos de los productos será así. La cantidad de producto real obtenido, ¿no? Dividido para tu producto teórico. La cantidad de tu producto teórico. Y ese producto teórico es asumiendo un rendimiento del 100%. Y como es un porcentaje, está además decírselos, pero tienen que multiplicarlo por 100. ¿Ya? Ok. Entonces,
bajo lo que nosotros hemos hecho en este ejercicio, obviamente voy a utilizar la fórmula en azul. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que yo obtuve 64.8 gramos de nitrito de sodio real. Este dato que está aquí es nada más y nada menos que mi producción real. Esta es mi producción real. Y lo que yo calculé acá es mi producción teórica al 100%. Es mi producto teórico. Ok, entonces, para ya calcular el rendimiento, lo único que me resta por hacer es decir, ok, entonces mi rendimiento R va a ser igual a, ¿cuánto era? 64.8 creo que era. 64.8 dividido para 103.5 gramos. Ya saben que, bueno, como está en términos... Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Aguanta. No se pueden sincronizar los cambios con de la conexión a internet. Hola niños, ¿me escuchan? Creo que se me entrecortó la conexión. Creo que sí me escuchan. Gramos del producto que era NaNO2 dividido para 103.5. Ok, y esto me da 64.8 dividido para 103.5 me da 62.61. Vamos a ver qué respuesta era. La D. Listo. Listo, niños. Preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones. Les voy a hacer una pequeña acotación yo sobre el rendimiento. A no ser que ustedes tengan una pregunta, confirmen. Bien, voy a dejar de compartir un ratito porque quiero hablarles. Ok, perdón que estoy despeinada. Ya, pero X. Así se saca el rendimiento de una reacción. Ustedes lo pueden hacer de esas dos maneras. Nosotros utilizamos la forma de tener la división en términos de los datos de tu producto. No significa que con los datos que nos daba el ejercicio no podíamos hacerlo en términos del activo limitantes. Claro que podemos hacerlo. Pero ahí el cálculo es, como quien dice, al revés. Puedo hacerlo con este mismo ejercicio, pero creo que sería mejor hacerlo con otro ejercicio para que quede como que más claro. Bueno, número 1. Número 2. En la fórmula del rendimiento, en términos de los productos, específicamente en el denominador, donde tú tienes el producto teórico, ¿ya? No les quise poner al 100% para que ustedes no se confundieran, pero ese producto teórico es evidentemente al 100%. ¿Por qué? Porque es lo que te soporta el cálculo, lo que soporta tu papel. Tengo este tipo de terminologías en estas clases porque, bueno, como yo soy ingeniera química, en la industria uno aprende que el papel te soporta todo y que en la vida real no va a haber rendimientos
del 100%. Los rendimientos del 100%, muchachos, no existen. Existen solamente en las pruebas del pre y ya. Creo que sí tengo un ejercicio. Déjame buscarlo. A ver, déjame ver si está por acá. Hidrógenos normales. No, este es un poquito, este es muy avanzado para ustedes porque no hemos visto gases ideales. No se los voy a poner. Déjame buscar uno acá. Ya, este que está aquí, por ejemplo. Ya, este que está aquí me va a servir bastante. Miren este ejercicio. Creo que sí se está viendo. Ah, no, 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 cierto que no estoy compartiendo, sorry. ¿Dónde está la pantalla del compartir? Sí, es esta. Ya. Ojo, chicos. Voy a dejar de compartir un ratito, ya, para activar la cámara. En los ejercicios de estequiometría, ustedes deben poseer un nivel de lectura alto, una comprensión lectora bastante alta. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando tú tienes una reacción química balanceada y tienes evidentemente los coeficientes estequiométricos, el menor te dice cuál es tu reactivo limitante, a no ser que la condición del ejercicio te diga que hagas algo contrario, como en este caso que está aquí. Dice, en la siguiente reacción balanceada, ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, formando sulfato de sodio y agua. ¿Cuántas moles de sulfato de sodio se producirían a partir de 6.3 moles de hidróxido de sodio? ¿Ok? Supuestamente la respuesta es 3.15 moles. En la vida real son menos. ¿Por qué? Porque si no les hubiesen dicho esto que está aquí, si esto no se los hubiesen dicho, muchachos, lindos, bellos, mis niños de mi vida, ustedes, si esto no se los hubiese dicho el ejercicio, ustedes debían seguir la regla de tener la ecuación química correctamente balanceada, situarse en la parte de sus reactivos e identificar cuál de ellos tiene el menor coeficiente estequiométrico. ¿Ok? En esta reacción química, en la parte de los reactivos, aquel compuesto que tiene el menor coeficiente estequiométrico es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en la vida real es el verdadero reactivo limitante de la reacción. En el cálculo, si no les hubiesen dado esta parte que está aquí, que acabo de tachar con rojo, los cálculos eran en términos de quién? En términos del reactivo limitante, ¿ok? En términos del ácido sulfúrico. Sin embargo, el que hizo esta pregunta de este examen del pre fue, bueno, no fue malo. A mi modo de ver, quiso hacerles un poquito más llevadero el examen, pero, por ejemplo, si yo hubiese diseñado ese examen, yo no hubiese puesto esta parte de 6.3 moles de dióxido de sodio. Yo hubiese pedido que determinaran en base a la reacción química como tal. Pero bueno, esa soy yo, ¿ya? Pero en este ejercicio les dan ese dato, 6.3 moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, vamos a utilizar este dato como que si el hidróxido de sodio fuera nuestro reactivo limitante. Es por eso que digo que es importante no solamente saber y consolidarse en los conceptos teóricos que te permiten resolver,
sino también tener una comprensión lectora que te diga, ¡hey! Aquí me quieres ver la cara. Yo sé que es así, pero tú me pides que calcule con este. Ok, yo calculo con ese y no pasa nada. ¿Va? Ya. Ok. 6.3 moles de hidróxido de sodio. 6.3 moles de hidróxido de sodio. Según tu reacción química que ya está correctamente balanceada, 2 moles de hidróxido de sodio bastan y sobran ¿para qué? Para formar 1 mol de sulfato de sodio. ¿Va? Se acabó, porque eso es lo que me pide el ejercicio. Y te queda literal 3.15, pues, porque es 6.3 dividido para 2. 3.15 moles de Na2SO4. ¿Ya? Pero es porque este ejercicio así te lo pide y por eso señalan la B como la respuesta correcta. ¿Bien? Ok, ahora, este ejercicio no te lo está diciendo, pero también tiene otro mensaje oculto para los muchachos. El mensaje oculto en este tipo de preguntas, en este tipo de ejercicios es que la reacción tal cual como está, bajo esas condiciones y esta producción de 3.15 moles de sulfato de sodio, posee un rendimiento del 100%. ¿En qué parte del ejercicio te están diciendo que el rendimiento es de 100%? En ninguna parte del ejercicio te dicen eso. Pero esto es una información que tú aprendes a identificar cuando haces ejercicios. En el ejercicio de arriba, uy, en el ejercicio de arriba, te están pidiendo literalmente determinar el rendimiento porcentual de la reacción. Cuando te dicen que lo determines es porque obviamente tu rendimiento no es del 100%. En cambio, en ejercicios como los de abajo, cuando no te dicen absolutamente nada, tú asumes de una y sin temor a equivocarte que el rendimiento es del 100%. Y esas son cosas que no te las van a decir, que tú las tienes que descubrir, ¿va? Entonces, ahorita estamos a tiempo de hacerlo. Y bueno, nos ha dado tiempo. Yo creí que con esto íbamos a terminar, pero voy a buscar otro ejercicio, uno tal vez con un grado de dificultad un poco más alto. Déjame buscarlo nada más. A ver, este ejercicio tiene teoría de gases, así que no es el ideal para que ustedes lo hagan. Este ya lo hicimos. Este ya lo hicimos. Va, déjame ver. 5 de abril, reactivo limitante, reactivo en exceso, porcentaje. ¡Ay! Yo por aquí tengo uno de porcentaje de pureza, la plena. Tengo que buscarlo nomás. Ese ejercicio es bien bonito. Por aquí yo tengo un ejercicio que también tiene lo de porcentaje de pureza. Por aquí tiene que estar. Ujú, este de aquí. Con este ejercicio ya terminamos esta parte y quedamos prácticamente al día en química. A ver, ya. Déjenme compartirles la pantalla y estamos listos. Bien, entonces hemos visto relaciones molares, cómo pasar de masa a mol, para qué me sirve, hemos visto balanceo,
fórmula empírica, fórmula molecular, hemos visto cómo sacar el reactivo limitante, cómo hacer el cálculo estequiométrico, que siempre es en términos del reactivo limitante, hemos visto porcentaje de rendimiento, cómo sacarlo, bacán, lo sabemos. Pero ¿qué tiro con el porcentaje de pureza? Chicos, no es lo mismo un rendimiento de reacción a un porcentaje de pureza. Eso es uno de los errores más comunes de los muchachos. Ver un porcentaje de pureza y pensar que es un rendimiento de reacción. Y son cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. El porcentaje de pureza, como su nombre lo indica, es la cantidad en masa, en moles, dependiendo de cómo te den el ejercicio, tu cantidad real de ese reactivo que participa en la reacción. Supongamos entonces que yo tengo, es como, por ejemplo, ustedes han visto, especialmente las señoritas, si les gustan, por ejemplo, la joyería, que hay plata que dice 9.25, hay plata que dice 9.75, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que esa pieza de joyería tiene, ¿ya? De 1.000 gramos, 925 gramos son plata pura, AG en la tabla periódica, y que los otros 75 gramos son cobre. ¿Por qué? Porque necesitan hacer la plata más dura, más resistente. ¿Ya? Entonces, esa nomenclatura de 9.25, de 9.75, no es otra cosa que un porcentaje de pureza, ¿ya? De una pieza. El porcentaje de cuánta plata tú tienes en una pieza de joyería, ¿ya? Entonces, si yo, imagínense que yo estuviera tocada de la cabeza y cojo esa plata, ¿ya? Una pieza de joyería, un anillito que sea de 9.25. Y cojo un ácido clorhídrico con el objetivo de hacer una sal binaria con esa plata y ese ácido y que quede esa sal binaria en una solución. Significa que lo único que va a convertirse en una sal de plata va a ser la plata presente en esa piecita de joyería. Y que el otro metal obviamente no va a convertirse en una sal de plata. ¿Por qué? Porque ese otro metal, esa impureza, no es plata, no es ese compuesto que participa en la reacción. Entonces, el porcentaje de pureza es la cantidad del reactivo que sí participa en la reacción y el resto no participa en la reacción porque no es el compuesto que está dentro de ella. ¿Va? Reitero, porcentaje de pureza no es lo mismo que rendimiento de la reacción. Ambos son porcentajes, sí, pero la una te indica cuán eficiente es tu reacción, es el porcentaje de reacción, y el porcentaje de pureza es qué cantidad de compuesto tú puedes tener participando en la reacción. Es recontra que diferente. Y aquí tengo este ejercicio en donde les va a quedar súper claro. Bien, dice, tenemos ya, el carbonato de calcio se descompone por un proceso de calentamiento, originando calviva. Calviva es una nomenclatura tradicional para referirse al óxido de calcio y dióxido de carbono. Si se parte de una muestra que contiene un 70% de carbonato de calcio y se forman 3 libras de calviva, entonces la masa de la muestra inicial es ta 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 ta. Bien, este ejercicio es bien bonito. Vamos a hacerlo. Ok, dice, si se parte de una muestra que contiene 70% de carbonato de calcio. Entonces, fíjense, yo aquí lo que voy a tener es una masa de una muestra. Ya. Entonces, yo voy a tener la masa, ¿verdad? De la muestra. Pero, ¿qué va a pasar con esa masa de la muestra? La masa de la muestra es la masa, ¿ya? De tu carbonato de calcio, ¿ya?
carbonato de calcio es CaCO3, ¿ya? Más la masa de todo aquello que no sea carbonato de calcio. Y eso constituye una masa de una impureza. ¿Va? Esta es la primera ecuación que nosotros debemos tener en nuestra cabecita. Y no es que sea una fórmula, sino que viene del criterio común. Tú tienes una muestra que te dice el carbonato de calcio se descompone por un proceso de calentamiento originando cal viva, y dióxido de carbono. Si se parte de una muestra que contiene un 70% de calcio, ¿ya? Un 70%, perdón, un 70% de carbonato de calcio. Entonces, ¿qué significa? Que la masa del carbonato de calcio, como te la dice el ejercicio, es el 70%, ¿ya? De la masa de la muestra. Y esto es lo mismo que multiplicar 0.70 por la masa de la muestra que tú no sabes cuál es. Son ecuaciones que me van a servir más adelantito, ¿ya? Lo único que yo estoy haciendo es traducir el enunciado al lenguaje matemático. Esto no es química, esto es pura matemática, ¿va? Ya mismo pongo la parte de química. ¿Y qué más? Me dice que yo obtengo 3 libras de tu producto, de tu cal viva, de tu óxido de calcio. Entonces, aquí viene la parte de la química. La parte de la química es la siguiente, que tú tienes la siguiente reacción. Fíjate que en ninguna parte aquí te dan la reacción, solamente te dicen que interviene. Te dice que tú tienes carbonato de calcio que por acción del calor se descompone en dióxido de carbono y cal viva, que es CaO. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya escribimos la ecuación química, tenemos que verificar si la ecuación química está balanceada. Ok, aquí tengo un calcio, tengo otro calcio, todo bien. Aquí tengo un carbono, aquí tengo otro carbono, aquí tengo 3 oxígenos, tengo 2 y 1, son 3 oxígenos, perfecto. Tal cual está escrita mi reacción química, está balanceada. Entonces, con esta reacción química yo puedo trabajar. Si no estuviera balanceada, tengo que balancearla para poder hacer mis cálculos. Pero como afortunadamente ya está balanceada, con esa me aviento. Bien, y miren, el ejercicio me dice que yo obtengo 3 libras de cal viva, es decir, tengo 3 libras de ¿qué? De mi producto. Tengo 3 libras de producto. Automáticamente yo puedo hacer un cálculo al revés para determinar qué cantidad en masa yo necesitaba de este carbonato de calcio para obtener 3 libras de óxido de calcio. Si de casualidad siente que estoy yendo muy rápido, por favor, siéntanse en la total libertad de pararme, de activar su micrófono y decirme, Miss, podría repetir, yo no me pongo brava, ¿ok? Y mañana espero verlos porque mañana en cambio le vamos a dar full a la física. Van a ser las 2 horas y media de full física porque viene ya Newton. Y a Newton hay que darle durísimo. Bien. Ok. Este ejercicio es completo porque incluso tengo factores de conversión de física. Esas 3 libras las voy a convertir a gramos. ¿Por qué las voy a convertir a gramos? Porque las respuestas están en gramos. Así que es lo primerito que voy a hacer. ¿Ya? Aquí viene la parte de matemáticas. Mucha atención. Voy a partir desde mis productos y yo voy a llegar, gracias a factores de conversión, hacia mis reactivos. Mi producto, ¿qué son? Son las 3 libras de óxido de calcio. La poderosísima física me dice que 1 libra de lo que sea es lo mismo que decir 454 gramos de lo que sea. ¿De dónde se está sacando eso, Miss? De mis conceptos básicos de física. Esa fue la primera clase de física que nosotros tuvimos, factores de conversión. Dijimos que 1 libra es lo mismo que decir 454 gramos.
que 1 kilogramo es lo mismo que decir 2.2 libras, ¿ya? Y así. Ok, entonces yo me doy el lujo de eliminar libras de CaO con libras de CaO y tengo gramos de CaO, gramos de cal viva, gramos de óxido de calcio. Perfecto. ¿Ok? Bien. Ahora, como la reacción química me relaciona moles, me relaciona cantidad de sustancia, yo esa masa de óxido de calcio la tengo que convertir a ¿qué cosa? A moles de óxido de calcio. Y yo lo hago con la ayuda de mi masa molar, ¿verdad? Y sabré que una mol de óxido de calcio, si ustedes van a su tabla periódica van a ver que el calcio tiene una masa de 40, ¿ya? Entonces sería 1 por 40 más 1 por 16 y te va a quedar que una mol de CaO tiene 56 gramos de calcio, perdón, de óxido de calcio, para darme el lujo de simplificar esta masa con esta masa. Muy bien. Y continúo con mi factor de conversión porque no hay que tenerle miedo a la química es matemáticas. Solamente que con compuestos, nada más. La química es matemáticas y es una matemática de multiplicar, de dividir, de sumar, de identificar, de analizar. Esa es la química. Bien. Ok. El siguiente factor de conversión nace de mi ecuación química balanceada. Y según mi ecuación química balanceada, una mol de óxido de calcio nacen de la descomposición al calor de una mol de carbonato de calcio. Entonces, voy a hacerle caso a mi ecuación química. Mi ecuación química me dice lo que les acabo de decir, que una mol de CaO proviene de una mol de carbonato de calcio. Chévere. Bien. Y seguimos adelante. Lo que hago aquí es simplificar este con este, ¿verdad? Y lo único que me falta hacer es, a través de la masa molar del carbonato de calcio, convertirlo a esas moles, convertirlos a gramos. Bien, entonces, una mol de carbonato, espérate, una mol de carbonato de calcio, para que me vayan 100, creo que aquí me va a dar 100 porque es 40 más 12 más 3 por 16, que sí, me da 100, literal. Una mol de carbonato de calcio tiene 100 gramos de carbonato de calcio, de CaCO3. ¿Va? ¿Verdad? Ya. Entonces, fíjense cómo a través de puros factores de conversión yo he llegado desde un dato de producto que estaba incluso en libras y cómo yo he llegado hacia lo que yo quería llegar, que era la cantidad en masa del carbonato de calcio. ¿Va? Entonces, yo doy igual, déjame ver cuánto me sale. Sería 3 por 454 dividido por 56 multiplicado por 100. A mí me sale 2432. Punto y pico, pero voy a dejarlo en decimal. 2432 gramos de carbonato de calcio. Perfecto. Ahora, ¿qué te pedía el ejercicio? El ejercicio te pedía determinar la masa de carbonato de calcio. No, te pedía determinar la masa de la muestra. ¿Ya? Entonces la masa de la muestra inicial es, y la masa de la muestra inicial es la masa del carbonato de calcio más la masa de ¿quién? De la impureza. ¿Ok? Y tú tenías esta ecuación que estaba aquí, que la masa del carbonato de calcio es igual
a 0.7 la masa de la muestra. Voy a reescribir esta ecuación que está arriba, la voy a hacer acá abajo. Esto entonces es la masa del carbonato de calcio, ¿va? Ya. Y según la ecuación que tú tenías arriba, esa masa de carbonato de calcio es igual a 0.70 veces la masa de la muestra. Por lo tanto, en esta ecuación que está aquí, tú vas a despejar la masa de la muestra. Y cuando tú despejas esa cuestión, te queda que es la masa del carbonato de calcio dividida para 0.70. Entonces, esto es igual a 2432, todos esos son gramos, dividido para 0.7, y te queda que la masa de la muestra es igual, déjame ver cuánto, dividido para 0.70, a mí me queda 3474. 3474 punto y pico, ¿ah? Esa es la masa de la muestra. Está de acá. La C de Cristo. A mí me quedó con todo y decimales 3474.48 y aquí le queda 3474.5. Decimales más, decimales menos, pero bueno, eso quedaría. Ok, niños, confirmen. Preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones, chismecito, ¿quedó claro? Noten entonces que el porcentaje de la masa, perdón, el porcentaje de impureza no es lo mismo que un porcentaje de rendimiento. E incluso, bueno, ahorita están ustedes muy callados, pero si nosotros estuviéramos en la clase presencial, yo les haría la siguiente pregunta. En este ejercicio que está aquí, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Les voy a dar un par de minutos para que ustedes lean el ejercicio y tal vez uno se aviente a responder cuál es el rendimiento de la reacción en este ejercicio. Ojo, de una vez les voy diciendo que no es 70%, ¿ah? ¿Cuál es el rendimiento de la reacción en ese ejercicio? Bien, el rendimiento de la reacción es 100%. No te lo dice en ninguna parte, pero te lo da a entender. Fíjate lo que dice, el carbonato de calcio se descompone en un proceso de calentamiento originando cal viva y CO2. Si se parte de una muestra que contiene ese porcentaje de pureza de carbonato de calcio que ya vimos que es el que se descompone, ¿no? Y se forman 3 libras de cal viva, se forman 3 libras de óxido de calcio, ¿ya? Entonces la masa de la muestra inicial es tanto, ¿va? En ninguna parte te está diciendo que el rendimiento es 80%, que el rendimiento es 75%, que el rendimiento es un número diferente de 100. En ninguna parte te está diciendo como que hay un siguiente literal y te dicen, realmente debieron obtenerse 4.72 libras de cal viva. Calcula el rendimiento de la reacción. No te lo dicen, ¿no? Entonces, escondido está. Pero realmente el rendimiento de esta reacción en este ejercicio es del 100%.
Y esas son preguntas que al menos en mis tiempos sí nos hacían. Ahorita les dan hasta las lecciones ya balanceadas. Pero bueno. Bueno, niños y niñas, nos sobran 10 minutos, de hecho, pero hemos abarcado todos los tópicos que íbamos a abarcar. Sin embargo, voy a dar unos cuantos anuncios. Si no hay preguntas con respecto a eso, claro, ¿eh? ¿Preguntas, dudas? Díganme, ¿quedó claro lo que es el porcentaje de pureza? ¿Cómo utilizarlo a nuestro favor? ¿Cómo identificar lo que te trata de decir? ¿Va? Bien. Voy a dejar de compartir un rato para dar ya unos cuantos anuncios. Habemos 3 personas, o sea, conmigo somos 4. Hoy día le dimos duro a química y estamos ya ahí. Lo único que me falta, porque no tenía la planificación y tal, es enseñarles estructuras de Lewis y geometría molecular que de una forma que es sencilla, que no tienen que meterse tantas cosas en la cabeza, que el par enlazado, el que no está enlazado, no. Hay maneras sencillas de hacer las cosas. Si nos da tiempo mañana, podemos hacerlo, pero mañana vamos a darle duro a física. ¿Por qué? Porque prácticamente terminamos movimiento circular uniforme. Les voy a poner tal vez un ejercicio en donde tengamos que analizar un movimiento de dos cuerpos que están moviéndose circularmente. Y después, dinámica con ustedes. Dinámica que son leyes de Newton. El tema más fuerte del pre para física. Así que en eso nos vamos a centrar mañana. Mañana será física, 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 pero duro, netamente física. Y les agradezco nuevamente por su asistencia. Apenas termine la grabación, la voy a subir. Todavía no tengo sueño, así que en eso quedamos. Pueden ir con la bendición de la termodinámica. Muchas gracias por su compromiso. Éxitos, niños, descansen.